¿Qué tal, chicos? Espera. ¡Hostia! Dios. ¡Hostia! Dios, santo de mi ¡Hostia! vida. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al Show del Básquet. ¿Qué tal, Bienvenidos a chicos? un nuevo vídeo. Madre mía, vaya problemas en la introducción, sí señor. Chicos, hoy 8 jugadores a seguir en esta Euroliga, que por cierto empieza hoy. Hoy es Hoy. Game Day. Hoy hay 5 partiditos bastante sexys de ¿Qué la mejor partidos hay? competición europea. ¿Qué partidos hay? Se los podemos decir a la gente, ¿no? Entretén a la gente mientras voy a buscar un segundo, que me Sí, cuesta a literalmente ver, 3 segundos. Así de primera se me ocurre el Barça Efes, Por el supuesto. Partizan Maccabi, el Derby Mira, aquí los alemán. tengo. Aquí los tengo, aquí los tengo. Estrella Tenemos. Roja, Tenemos. Asbel. Eso te iba a decir. Estrella Roja Asbel, hoy 7 de la tarde. Maccabi Tel Aviv Partizan, 8 y 5 de la tarde. Bayern de Múnich Alba Berlín, 8 y media de la tarde. Barça Anadolu Efes, 8 y media de la tarde. Oh, yeah. Virtus Bolonia, Zalgiris Kaunas, 8 y media de la tarde. Esos son los partidos de hoy. Buena Empieza cañera, la Sí, Euroliga. señor. Ese Efes Barça Ujú. promete, Ujú. Promete. Tiene que... Buah, Tiene nos muchos lo comentaremos alicientes ese mañana. partido, Sí. Pero ¿tú crees que el Barça hoy se juega mucho? Yo creo que a nivel opinión pública sí, las cosas como son. Se la juega ahí mucho Don Rouget. Se la juega Puede mucho, ser, yo creo. puede ser. No creo que se juegue el puesto, la verdad, el No, puesto de trabajo. sería Pero sí polémico. que hoy una mala actuación del Barcelona, un partido en el que no compite como se espera. En casa, eh, ¿verdad? Sí, puede dar lugar a, bueno, cierto run-run, si es que ya hay, pero todavía más run-run, y ya sabemos que esto nunca es bueno, Carlos. Para No. trabajar, para tal, nunca es bueno No el mola. run-run, es mejor la victoria, la confianza, ¿no? Sí, señor. Bueno, Y vamos lo comentaremos mañana por la mañana. supuesto, Así que por supuesto. ahí estaremos, chicos. Venga, vamos al vídeo. Y como siempre, os podéis suscribir al canal, que ya somos 4.440 y pico. 40 y chavales, muchos ya, casi 4.450. en este Mogollón. YouTube channel. Y lo dicho, redes sociales, campanita, me gusta, todo lo de siempre. Pablo, 8 jugadores a seguir en esta Euroliga, pero ojo, que es un grupo muy selecto. ¿Por qué? Porque hace apenas 2 semanas hicimos un vídeo de valorando fichajes como fracaso, como triunfo, ¿no? Haciendo un poquito de gurús de esto, y os lo dejamos por aquí porque ahí, por ejemplo, aparecen jugadores como Juancho, Jabari Parker, aparece, yo que sé, Leandro Khalifa Bolmaro, Diop. Khalifa Diop, jugadores que tienen mucha chicha a comentar y que son bastante a seguir, pero que, como son fichajes, pues aparecen más en ese vídeo que en este, que hay fichajes también, pero que también son jugadores, digamos, que están un poquito por debajo del radar, ¿no? Se puede Sí. decir. Jugadores a seguir, ¿no? Jugadores Sí. a seguir, pero que son un poquito, no sé si decir más desconocidos para el público general, en alguno de los casos sí, Sí. pero sobre todo que son jugadores, pues o bien se tienen muchas expectativas, o bien han hecho, por ejemplo, en el caso de alguno un muy buen mundial y queremos ver, ¿no? Ha fichado por otro equipo y vamos a ver cómo se adapta y qué nivel y qué rol tiene en su nuevo equipo. Bueno, un poquito son jugadores, como has dicho, que van un poquito por debajo del radar y que no son los Juancho, los fichajes de como el Facu Campazo, como Jabari Parker que has dicho, es decir, jugadores que, bueno, pensamos, no sé si decirlo así, pero que pueden dar un salto, un pasito adelante con respecto a su puede rendimiento decir. del año pasado, con respecto a las expectativas que se tienen. Bueno, vamos a hablar Se un puede poquito, decir. porque son 8 Ocho. nombres muy interesantes. Formación 3-2-3, ahí está. 3-2-3, ofensiva, cuadrilátera. tres delanteros ahí, sí señor, Hombre, sí señor, sí, madre mía. evidentemente. Vamos a empezar, Pablo, con un trío de jugadores que a lo mejor puede sorprender por el equipo del que Sí, provienen, juegan ¿no? todos en el mismo equipo, pero es que... Sí, señor. Es que ¿A quién que quitas? queda ¿no? Esta otra. es la broma, ¿no? Esta es ¿A la quién broma. quitas, tío? ¿A quién quitas? Esto es la broma como cuando Messi no sé qué decía, ¿no? Y los Sí. dueños del Real Zaragoza son los mismos que del Inter Miami, ¿no? Y Tal decía cual. alguno, ostras, tú imagínate que viene Messi al Real Zaragoza y llega el típico cuñado de turno. Claro. Ostras, tío, pero ¿a quién quitas? ¿A quién quitas? ¿A quién ¿A quitas? Mollejo? ¿A Bakis? ¿A quién ¿A coño quién quitas? quitas? Nada. Pues eso. A Pues saber, eso es lo mismo. A saber, dejamos por aquí los 3 jugadores que son Luis Olinde, Mateo Españolo y Sterling Brown, 3 jugadores del Alba Berlín. Sorprende, yo creo que, Pablo, por el equipo, ¿no? Ya comentamos ayer Sí. en la guía, que por cierto también os la dejamos por aquí, que es uno de los peores equipos a nivel de roster de toda la Euroliga. Pero claro, son jugadores que en cierta manera no creo que hagan carrera en Alba Berlín. O sea, por ejemplo, Luis Olinde, renovado para varios años, pero claro, esto ya es como todo, ¿no? En el momento que venga Pez Grande, clausulazo y se lo Sí. lleva, ¿no? Claro, Mateo Españolo, jugador joven, Sterling Brown, jugador que viene aquí a probar en Europa en un equipo el que va a tener muchísima importancia, y en principio son 3 jugadores muy interesantes a seguir por lo que pueden hacer este año y lo que se puede proyectar de ellos, ¿no? De aquí a unos años. Sí, la verdad que sí. O sea, la verdad que sorprende, como has dicho, el equipo, porque, claro, si hablamos de realidades, estos jugadores, hombre, pues Luis Olinde hizo unos buenos tramos de temporada pasada que, digamos, dio destellos de lo que puede llegar a ser, ¿no? Es un Sí. jugador con un físico muy interesante, los brazos muy largos, tiene buen tiro de tres, para defender,
pues puede defender a jugadores en distintas posiciones. Yo creo que es un jugador muy interesante, pero que no es una realidad como tal para un equipo un poquito de un perfil más alto. Sterling Brown no deja de ser una incógnita, ha hecho buenos partidos en pretemporada, es un jugador que, bueno, parece que viene con ganas, que está en una buena edad, no viene a retirarse como quien dice Europa, sino que viene... No lo sé, pero yo creo que está en una buena edad. Y luego tenemos el caso de Mateo Españolo, que Mateo Españolo un poquito es un caso distinto a los otros dos. Mateo Españolo es un jugador súper joven, su primera experiencia en Euroliga, es un jugador que se lleva hablando mucho de él desde que tenía prácticamente, yo que sé, 13, 14 años que lo fichó el Real Madrid, pero ya sabemos que tiene un talento por encima de la media. Tiene que demostrarlo, físicamente un poquito pueden estar ahí las dudas, aunque no es un jugador tampoco físicamente muy débil. No sé, yo tengo ganas de ver a los tres. Claro, hablábamos ayer de Alba Berlín, Carlos, y decíamos, hombre, pues claro, nombre por nombre, sobre el papel, a día de hoy, en octubre, ¿no? Sin haber empezado la competición, evidentemente es uno de los rosters más débiles, porque no sabemos hasta qué punto pueden dar un pasito adelante estos, por ejemplo, estos tres jugadores, o algún compañero del mismo equipo. Pero claro, si estos tres jugadores explotan o demuestran un nivel muy cercano a lo que puede ser su máximo potencial, Alba Berlín tiene una plantilla más que considerable, porque también está por ahí Matt Thomas, Eriksson, Johan Steeman, es decir, que Procida, que también es un jugador que podría haber entrado en esta. O sea, tú imagínate qué talento tiene Alba Berlín, por explotar. Olinde, voy a quitar a Sterling Brown, que es un poquito más mayor, pero Olinde, Españolo y Procida. Son tres jugadores más que interesantes de cara al futuro, pero, como has dicho, ¿no? Queda la sensación de que llega pez grande, ¿no? Y como todo en la vida, no da la sensación de que si estos chicos juegan como saben y explotan, vayan a hacer carrera en Berlín. Sí, por cierto, Sterling Brown, 28 añitos, es muy buena edad. Por eso, muy buena edad, por supuesto. Muy buena edad. Y Mateo Español yo creo que está en un contexto muy favorable para empezar a brillar, ¿no? Un equipo de Euroliga que ya lleva años sin presión, ¿no? Y ahora sí, digamos que sin presión, pero en Euroliga yo creo que le va a venir muy bien. Y Luis Olinde yo creo que es el típico jugador que ahora hace un buen año y al año siguiente ya sale de Alba Berlín. De hecho, yo creía que Olinde... iba a salir ya, ¿no? Sí, y me pegaba... Yo creo que lo comentamos el año pasado en Baskonia. Yo pensaba que podía ser un poquito el fichaje de Roscabo-Poulos, pues Olinde, ¿no? Para sustituir a Rokas Giedraitis, ese alero largo, ese alero alto, ¿no? Para que te puede jugar también al 4 en algunas situaciones, que tiene buen tiro de 3. Yo creía que Baskonia iba a intentar esa opción. No sé si se intentó y no se pudo, si Olinde directamente jugó la Liga de Verano en la NBA, o sea que parecía que igual estaba a otros rollos, a otras movidas, pero muy a seguir, muy a seguir. Y esta noche, derbi contra el Bayern. Sí, señor. Por cierto, algo que se habla poco es que Mateo Españolo fue seleccionado en el draft hace 2 años, ¿no? Sí. Lo seleccionaron los Wolves o yo diría que de sí. Estas. Sí. Mucho ojo. O sea, que si brilla mucho en 2 temporadas, a lo mejor se pira también. Así que. Podría ser. Vamos, Pablo, con los dos siguientes jugadores que hemos dicho que había formación 3-2-3. Pues vamos con esos dos, que es Chima Moneke, sí señor, ya ídolo vasconista de masas allí en Vitoria. Y Onjen Dobric, sí señor, jugador súper interesante. Chima Moneke, Pablo, yo creo que aquí no descubrimos América, pero sí que es verdad que si nos referimos al público general, al público que, por ejemplo, nos está viendo un tío desde Francia, desde Italia, desde Grecia, pensará en Chima Moneke como un jugador interesante a seguir. ¿Por qué? Porque es un tío que hace un año probó NBA, no le salió bien la movida en Sacramento Kings, luego recaló en Mónaco, que sí que es verdad que por el problema del overbooking en esas posiciones, por tener jugadores muy parecidos a las características de Moneke, pues no pudo brillar, pero por potencial es un jugador de los que puede hacer carrera larga en Europa, en Euroliga y ser jugador muy, muy sólido. Y yo, personalmente, en Baskonia creo que es de los mejores jugadores para esta próxima temporada. Sin duda. Por cierto, estaba mirando mientras comentabas. Segunda ronda, puesto número 50 del draft de 2022. Fue Mateo Españolo por los Wolves. O sea, del año pasado. Sí. En cuanto a Chima Moneke, ha empezado muy bien, la liga endesa. Yo creo que es un jugador que merece estar aquí porque lo que has dicho, o sea, realmente prácticamente venía de la segunda división francesa cuando llegó a Baxi Manresa, hizo un temporadón espectacular. Si no me equivoco y que me corrija la gente, pero fue MVP de la BCL o estuvo cerca de serlo. Yo creo que fue MVP de la Basketball Champions League. Y de ahí se marchó a Sacramento Kings. No tuvo minutos, regresa a Mónaco, o sea, regresa a Europa de la mano de Mónaco, pero pues lo que has dicho, el overbooking, hay jugadores ahí, pues que si por dentro, pues y Donta Hall, John Brown, toda esta gente, pues evidentemente le quitaban, todos, sí, eran todos muy parecidos, y Moneke realmente se le intentaron dar oportunidades, pero no acabó de rendir. Yo creo que ya no tanto por nivel propio, sino por lo difícil que es subirte a un tren, ¿no?, de un equipo Euroliga con la temporada ya tan empezada, porque llega ya con la temporada súper empezada. Yo creo que con 3/4 de la temporada ya empezada, por eso quedarían como 10-12 jornadas o así. Sí, que la verdad que en ese sentido no hay que juzgar a Moneke por los últimos partidos que tuvo Mónaco, pero creo que precisamente eso es lo que le hace estar en esta lista, que no hemos visto el nivel real de Moneke en Euroliga. Yo prefiero borrar un poco, por decirlo de alguna manera, de la mente
caché, ¿no? ese periplo en Mónaco porque no fue realista. Yo creo que Mónaco hay que Moneke con un rol protagonista como el que tiene en Baskonia, al nivel de intensidad, de energía, en el rebote, en defensa, en ataque también, de confianza que está jugando en las primeras 3 jornadas de Liga Endesa, creo que puede ser un jugador que llame mucho la atención en Euroliga. Y Dobric me parece un jugador todoterreno. Me parece Todo que es un terreno, jugador que lo hace todo en una pista de baloncesto, que tiene buena mano, que juega también el bloqueo directo, que tiene carácter, rasmia, que se dice en Zaragoza, ¿no? Pues tiene Rasmia. esa rasmia, ese carácter, y yo creo que en ese sentido es un jugador que le va a dar muchísimo a la Virtus Bolonia, que insisto, lo que dijimos ayer, que tiene mejor plantilla de lo que las sensaciones con todo el caos de Scariolo y tal, da la sensación, porque Jalin Smith, que no lo hemos metido en la lista, y Orjen Dobric son 2 jugadores de bastante calibre. O sea, a mí me Sí. gustan bastante los dos. Sí, de Dobric ya lo hemos visto durante todo el mundial, que ha hecho un gran campeonato. Llevaba desde 2016 en Estrella Roja, es decir, que es su primera aventura fuera de su país natal, de Serbia, y prueba ahora pues de la mano de Luka Banchi, ¿no? Allí en la Virtus Bolonia. Pinta Qué de ganas un tengo de jugador ver muy relevante, aquí en lo la de Virtus. Banshee, Tengo Lo de ganas de Banchi, ver, a a ver. ver, Sí. A ver, porque aquí cada contexto es una movida, ¿eh? Totalmente, Y triunfar con totalmente. esta Virtus en la Euroliga también es una movida gorda, a ver cómo lo Totalmente. consigue el bueno de Luka. Pablo, terminamos con los 3 últimos nombres y son muy interesantes. Empezamos por Jan Madar, ahí está, nuevo Sí. fichaje de Fenerbahce. Luego tenemos a Carsen Edwards, ahí está, otro jugador que también hemos comentado bastante. Y Yago dos Santos, fichaje 3 pequeñitos, de 3 Estrella Roja. pequeñitos. Sí, señor, nos hemos dejado para los 3 pequeñines para el final, aunque Jan Madar, hay que decir que dentro de que es base, no es de los más bajitos que hay, ¿no? No. Creo, no es muy bajo como tal. No sé cuánto mide, ahora te lo digo, pero vamos, no es un base tampoco especialmente bajito, como puede ser el caso de Yago dos Santos. No, por ejemplo, es que Yago dos Santos es chiquitín. Por empezar por... 1,90 mide Jan Madar. Bueno, para Bueno, jugar no a está esto no Está- está mal. No está no mal, pero está tampoco mal. no Para ser es base, grande. Tampoco. Sí, efectivamente. Lo he dicho, Jan Madar, el año pasado muy buena temporada en Partizan, uno de los jugadores revelación de la plantilla, uno de esos que hizo pues subir un poquito el techo del equipo a nivel de, por ejemplo, de salir desde el banquillo para revolucionar un poquito el ritmo. Y que ahora lo ficha Fenerbahce y en principio se iba a tener que ganar el puesto, ¿no? Un buen puesto dentro del equipo con la presentación de Raúl Neto, evidentemente pues Wilbeck, Indors y compañía. Pero claro, ahora sin Raúl Neto pinta que le puede tocar muchos días hacer de base bastante referente, ¿no? En Fenerbahce. Sí, la verdad que sí. Y yo pienso que es un jugador capacitado para ello. O sea, yo creo que es un también, jugador. Sí. O sea, al final estamos hablando de que el año pasado Jan Madar hay muchos partidos en los que es pieza clave de Partizan, revoluciona, como has dicho, el partido desde el banquillo. Yo creo que es un jugador que tiene muchas 22 expectativas añitos, puestas. tú. Sí, tiene muchas expectativas puestas hace años. Es un jugador que desde joven ya se le ha visto una proyección bastante alta y pienso que no es un siguiente paso adelante por el marcharse a Fenerbahce, porque ahora mismo Partizan y Fenerbahce pues los veo en el mismo escalón, ahí, personalmente, de la Euroliga. Pero creo que es una buena opción para Jan Madar y sobre todo teniendo en cuenta la lesión de Raúl Neto, el ver si es capaz de coger las riendas de un equipo que aspira a estar en playoff y que aspira a hacerlo muy bien en esta Euroliga. Sobre todo porque Nick Calates parece que o sea, parece que se queda en Fenerbahce, eso es lo que he leído, pero yo creo que van a intentar darle más galones a Jan Madar, ¿eh? Yo creo que Jan Madar, yo creo que Deberían, Itudis ¿no? va a tratar de potenciar y sacar el máximo partido y exprimir al bueno de Jan Madar. Encima, si lo han firmado para 3 años, Sí, quieren no, tenerlo la bien verdad para que cuando sí. tenga 25, ¿no? Es un jugador diferente, por ejemplo, a Yago dos Santos. Creo que Bastante Jan Madar es un diferente. jugador, bueno, defensivamente está bien. Creo que puede jugar. Creo que tiene una IQ, ¿no? Que se dice inteligencia a la hora de jugar a esto muy alta. Jan Madar. Tiene una visión de juego bastante buena. En cambio, es un poquito menos eléctrico, menos anotador que Yago dos Santos. A mí, Yago dos Santos es un jugador que me entra por los ojos. Me recuerda un poco al Facu Campazo, que es muy pequeñito. Sí. En comparación. Para el resto de los Yo mortales, no. Sí que es pero- verdad que a Madar lo considero no un jugador talentoso, sino inteligente, digamos. Sí. Jan Madar, hombre, sí, hombre, talentoso también, Talentoso, pero sí, evidentemente, no tanto porque como está aquí. Yago, ¿no? No tanto como Yago dos Claro. Santos, por ejemplo. O como Carsen Edwards. Carsen Edwards no es un base. Carsen Edwards es un 2. Es Yo un creo que 2. Carsen Edwards. Yo creo que Carsen Edwards, lo hemos hablado mucho en este canal, es que creo que va a verse muy potenciado por lo que suele buscar Pablo Lasso en sus equipos, me refiero. Y Tudis quizás es un entrenador que encorseta más, sin llegar a un punto extremo, como por ejemplo podría ser el caso de Jasikevicius en el Barça. Pero Itudis sí que es un jugador que le gusta cierto orden, cierto rigor, encorseta en ciertos momentos demasiado a los jugadores, o se puede entender así. En cambio, Pablo Lasso siempre ha demostrado que es un jugador que le gusta dar rienda suelta a la creatividad, le suele dar libertad a este tipo de jugadores como Edwards, y yo pienso que es algo que
que le va a beneficiar, Sí, porque también ahora- Lasso da ahora margen que- de error, ¿no? Sí, Sobre ahora que todo dices lo de Pablito Lasso, tío, ¿tú ves a Carson Edwards con un rol como el de JC Carroll, por ejemplo? no lo veo tanto porque No creo que tanto JC como Carroll era un tirador. jugador de salir de indirectos y utilizaba muy pocos botes. Y en cambio, Carson Edwards creo que es un jugador que necesita muchos más botes para generar un Bueno, volumen pero de sin anotación balón como va el que bien. podía hacer Sin JC balón va Carroll. bien Carson Edwards, pero No, claro, por con supuesto. balón también genera El problema es, efectivamente. claro, a ver, sin balón va bien, pero acciones puntuales, ¿no? O momentos puntuales Sí, de partido, o partidos puntuales. Pero durante toda la temporada no veo a Carson Edwards limitándose a un rol de tirador sin prácticamente volumen de bote. Yo creo que es un ya. jugador más para generarse también sus propios tiros. Sería un error infrautilizar a Carson Edwards única y Yo creo que exclusivamente también. como tirador cuando tiene la calidad que tiene para De generarse sus hecho, propios tiros. fíjate, yo creo que Carson Edwards es típico fichaje que Pablo Lasso lo pide, lo señala a dedo porque cree que puede sacarle todo el potencial y todo el juguillo que tiene este jugador, Sí. porque la verdad que yo creo que a nivel talento es de lo máximo que hay en Europa a día de hoy. Sí, no, desde luego es un jugador que en NBA tuvo sus minutos en algunos momentos, que creo que le penaliza la faceta física, La pero altura que le como has penaliza dicho, un la huevo. altura, sí, o sea, la altura, y evidentemente es un jugador que te exige camuflarlo con tu esquema defensivo. Ujú. Le buscan al poste bajo, tiene desventaja física con el 99% de los jugadores con los que se va a emparejar, entonces tiene que, sobre todo estos jugadores tiene que rentarte. Tiene que salirte, digamos, el balance positivo de tenerlo en pista Claro. entre lo que te quita en defensa y lo que te tiene que dar en ataque. Si no Ajá. está acertado en ataque, es un poco lastre, las cosas como Sí, son. eso es así. Porque, bueno, en defensa te va a penalizar el 99% de los días, las cosas Sí, como son. básicamente. Luego Pablo, Yago dos Santos. Yago dos Santos Jugadorazo. que tiene todas las características A y mí el todas las Mundial me habilidades. ha disipado bastantes dudas que podía tener con este Sí, no, fichaje. no, a mí también, pero yo creo que está ante un reto difícil, ya no solo por cómo puede encajar la Euroliga, que yo creo que no hay ninguna duda de que puede ser un gran jugador de Euroliga, sino por el contexto al que aterriza, ¿no? Sí, la verdad que Compatibilizarse sí. con Napier, con Teodosic, con Nedovic, con este tipo de jugadores, porque, lo dicho, por talento yo creo que puede ser un gran jugador de Euroliga, pero claro, a lo mejor se puede pegar el batacazo del primer año por un simple hecho de compatibilidad y porque el contexto no sea favorable para su estilo de juego, porque al final, al lado de Napier, va a ser muy difícil jugar, estando Sí. él con su estilo de juego, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, pero claro, por características puede ser un pelotazo también. Está obligado a rendir al máximo y a ganarse un puesto. Yo creo que es el ejemplo más claro de competencia en un puesto y de tener que ganarte los minutos con sudor. Porque Sí. lo que has dicho, Napier, Dos Santos, Teodosic, lo dijimos ayer, son jugadores fantásticos en ataque con balón, pero que en defensa sufren mucho y sin balón en ataque también. Entonces, no sabemos hasta qué punto Dusko Ivanovic tiene intención o tiene en la cabeza tratar de compaginar a dos de estos tres en pista. Yo creo que Teodosic va a tener un rol más secundario de lo que pensamos. Incluso que Teodosic puede intentar que juegue al 2 en algunos momentos, pues también puede ser el caso, no lo sé, pero no veo a ninguno de estos tres jugando de 2 como tal, al uso, porque creo que son jugadores que necesitan sí o sí el balón en sus manos para producir. Sí. Dos Santos tiene el talento y a mí el Mundial que ha hecho me ha disipado bastantes dudas. Yo antes del Mundial podía pensar, bueno, vamos a ver cómo se adapta a la Euroliga, es un jugador que nunca ha jugado esta competición, igual le cuesta, pero vimos que en el Mundial era, vamos, de los máximos referentes de Brasil, si no el que más. Sí, Junto a Caboclo, los básicamente. dos, Caboclo y Dos Santos, los dos fueron de lo mejorcito de Brasil. Hay Caboclo, ¿Qué será de su vida? Bueno, A saber dónde Caboclo. está. A lo mejor está en Cancún o por ahí. Bueno, no haciendo lo quieras ni virguerías. saber, no lo Vete a quieras ni saber, saber. vete a saber, chaval. Por lo dicho, hoy jornadita Euroliga. Mañana por la mañana hablaremos de todo ello porque pinta bastante interesante. Sábado por la mañana también comentaremos lo que pasa el viernes, porque recordar que hay un Baskonia Real Madrid Sí. y un Valencia Mónaco, entre Sí. otros, y el derbi griego y todo eso. O sea que es una pedazo de jornada Euroliga. Así que nada, Pablo, pues nos vemos mañana, ¿ok? Vámonos, buah, qué ganas, tío. Vámonos ya, tío, y contando las horas para que empiece lo de esta tarde. Sí, señor, cositas. Casa de chicos. Monzaragoza contra un equipo sueco. Hamland. Hamland. Vamos a ver, Que sé, la no tengo previa ni de la puñetera BCL. idea Ay, del nombre BCL, sí, de la BCL, sí. de la Venga, FIFA tira. Europe Cup. De la Venga, BCL. venga, chavales, venga, un abrazo. Chao, chao, chao.